muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a esta charla en la que hablaremos de una IA inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría empezar agradeciendo a los sponsors y al equipo de la organización de la Licorca por la oportunidad, porque bueno, pues sin ellos no estaríamos aquí y está guay volver a los eventos presenciales después de la pandemia. Nos gustaría empezar esta presentación con una adivinanza para ver un poco el motivo, digamos, y la necesidad de esta charla. Entonces, la adivinanza es un padre y un hijo que van en un coche, tienen un accidente y, bueno, desgraciadamente el padre muere y el hijo queda pues, gravemente herido. Entonces necesita una operación médica de emergencia y solo la eminencia médica del hospital lo puede operar. Entonces llegan los servicios médicos con la ambulancia y demás y dicen que venga ya la eminencia médica porque este chico tiene que ser operado ya de ya, si no, pues se va a morir, ¿no? Entonces llega corriendo la eminencia médica, lo ve y dice, no lo puedo operar porque es mi hijo. Entonces, ¿qué pensáis que pasa aquí? ¿Alguna idea? ¿Alguien se quiere mojar? Es la madre. Exacto. Pero bueno, aquí vemos que decís que es la madre muy seguros, pero también podría ser otro padre, que tuviese dos padres. Entonces, aquí normalmente la gente lo que pasa es que se queda así un poco como, ¿qué pasa? No sé, ¿qué puede ser? Y no nos damos cuenta que realmente es eso, puede ser la madre, puede ser otro padre. Entonces esto nos sirve a nosotros mismos de ejemplo como para ver que realmente nosotros mismos tenemos preconcepciones y sesgos de los que a veces pues, no nos damos mucha cuenta, ¿no? Entonces, en esta charla vamos a ver cómo esto puede afectar a la IA e intentar también ver cómo se puede solucionar. Bueno, somos Cristian y Sara, somos Data Scientists en Plain Concepts y matemáticos, y pues somos a los que vais a tener que aguantar ahora. Nos gustaría empezar contando un poco casos reales, que son pues, bastante conocidos, probablemente a algunos suene, porque al final esta charla nos surge de una motivación de decir, ojo, que esto va a pasar, hay que estar atentos para tenerlo en cuenta a futuro. No, esto es algo que ya está pasando a día de hoy y que hay que tomar acciones, digamos, desde ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del lenguaje de procesamiento natural, en el que, si nos fijamos, tenemos una traducción de español a turco. Este ejemplo se ve en turco porque es un idioma con pronombre de tercera persona singular neutro, como el inglés it, no hace referencia al género, mientras que el español sí que tenemos los pronombres de género. Entonces, si nos fijamos en la traducción de español a turco, cuando ponemos ella es doctora, sí que lo traduce como con el o, que sería el it en turco, o bir doctor, y él es enfermero, o bir hemshire. Pero cuando hacemos la traducción inversa, lo que pasa es que el modelo traduce el o de doctor como él y el o de enfermera como ella. Entonces es un poco el sesgo del que hablábamos en la adivinanza que se perpetúa en los modelos. Luego, otro ejemplo de sesgo en los datos de los modelos es Google Fotos tenía un algoritmo que lo que hacía era, tú subías tus fotos y él etiquetaba lo que aparecía ahí. Vale, pues ¿qué pasó? Que había personas negras de color que lo que hacía era, sacaban la foto y el algoritmo le decía, aquí lo que hay son gorilas. Entonces, pues no podemos tener un modelo fuera que haga eso y hay que tener en cuenta que que puede pasar. Aquí lo anecdótico es que Google en una primera instancia lo que hizo para solucionar este problema fue simplemente pues, eliminar de sus etiquetas posibles la palabra gorilas. Y aquí ya, por último, tenemos otro ejemplo, que Amazon construyó una inteligencia artificial para ayudar en el proceso de selección de contratación de personas y lo tuvo que parar porque al final se vio que estaba discriminándose en contra de las mujeres. Entonces, lo que te hace bueno o malo para un puesto de trabajo, según este algoritmo, era tu género y no las cualidades que tengas, la experiencia, etc. ¿Esto qué implicaría? Pues, por ejemplo, que yo, con el mismo currículum que Cristian, simplemente
por el simple hecho de ser chica, tendría menos oportunidades de que me contratasen. Vale, pues una vez que vimos esto, la pregunta no es ¿qué puede hacer la IA? Que siempre, si os fijáis en las noticias, cuando se habla de la IA y demás, es ¿qué podrá hacer la IA de aquí a 20 años? O, pues, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que tiene unas ideas súper locas. Pues no es tanto qué se va a poder llegar a hacer, sino qué se debería hacer. Es decir, vale, tenemos la IA, queremos beneficiarnos de ella, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿vamos a querer vender todos nuestros datos, tener modelos que discriminen a cierta parte de la sociedad, etcétera, por poder usar la IA, o queremos beneficiarnos de ella, pero de una forma justa, ética y responsable? Pues esto es un poco lo que vamos a ver en la charla. ¿Qué herramientas hay para llegar a conseguir, digamos, esta IA inclusiva, justa y responsable, y qué herramientas tenemos a nuestro alcance para conseguirlo? Vamos a ver los principios éticos en los que se debería basar nuestro proyecto, que serían pues, la justicia, inclusión, seguridad, privacidad, responsabilidad y transparencia. Dentro de justicia tendríamos, por ejemplo, el ejemplo de Amazon, ¿no? Que pues, nosotros queremos modelos que sean justos con todo el mundo por igual, no sirve que unos sí y otros no. En la parte de inclusión os va a comentar, por ejemplo, Cristian, el dataset de cáncer de piel, pues que se ha visto que funciona bien en pieles claras, pero en pieles negras, igual al no tener tantos datos, funciona mal, y eso pues, al final va en detrimento de esas personas que cuando van a solicitar un diagnóstico pueden tener un diagnóstico erróneo. Luego, la seguridad y privacidad de nuestros modelos y de nuestros datos, y dentro de la responsabilidad cabe destacar que ya no es solo que tengamos que cumplir con estos principios, sino que nosotros mismos tenemos que ser lo suficientemente responsables para que estos principios se cumplan y decir, oye, pues mira, tenemos que hacer esto, esto y esto. Y por último, el punto de transparencia, que veremos luego un ejemplo, es que nuestros modelos tienen que ser transparentes, es decir, si yo voy a hacer una predicción, yo tengo que ser capaz de explicarle a la gente por qué se predice lo que se predice y poder incluso llegar a auditar el algoritmo, como se está haciendo ya en algunos estados de Estados Unidos. Vale, y así como en los principios éticos, también es importante tener en cuenta quién va a desarrollar estos algoritmos de IA. Entonces, si lo que queremos es eso, una ética inclusiva y demás, la gente que lo desarrolla, el equipo, también tiene que ser diverso para considerar todos estos puntos de vista diferentes. Entonces, pues estaría bien que fuesen de diferentes disciplinas, diferentes géneros, culturas, edades, etc. Esto nos va a ayudar, pues igual yo veo algo que otra persona no, y de esta forma pues nos cubrimos un poco, digamos, para que sea lo más diverso posible también el proceso de IA. Aquí, como anécdota, por ejemplo, nosotros en nuestro equipo estábamos entrenando un chatbot. Y para los que no lo sepáis, pues lo que hacíamos era como decir, vale, te voy a hacer estas preguntas, ¿qué me contestarías? Entonces yo empecé con el conjunto de datos, digamos, y como soy gallega, no sé los que lleváis aquí, si os fijasteis que no usamos mucho los tiempos compuestos, yo no tenía ningún tiempo compuesto, cero. Entonces, claro, mi modelo era un poco así, un poco gallego, ¿no? Y yo le dije a mi amiga, o sea, a mi compañera, que es mexicana, oye, pruébame esto. Y el modelo era un poco desastre, porque claro, yo para los latinos dije, no, aquí o gallego o nada. Entonces, bueno, mi amiga sí que probándolo y demás, dijimos, tendríamos que añadir esto. Y ya con eso ya iba mejor, y luego dije, espera. Y le dije a mis padres, probad esto, a ver. Y también lo había puesto, digamos, como para hablar yo con mi edad, no la gente mayor. Entonces, si desde el principio tenemos el equipo diverso, estas cosas las podemos atajar desde el principio. Ahora que vimos principios éticos y cómo debería ser un equipo de desarrollo para tener en cuenta estos distintos principios, vamos a ver cómo sería el flujo de Machine Learning. No vamos a ver el flujo más clásico, sino que nos vamos a centrar en estos 5 puntos que vemos aquí. Entonces vamos a tratar lo que sería la lógica de negocio, la adquisición de datos, el tratamiento de los mismos, el modelo y el despliegue y operaciones. Todo esto desde una perspectiva, digamos, ética, inclusiva y responsable. Entonces, vamos a empezar con la parte de la lógica de negocio, y aquí lo que vamos a ver es, vamos a pasar de lo que tenemos ahora, ¿no? Cuando nos reunimos con cliente, pues lo que solemos hacer es, a ver qué le puedo
enseñar, para que me lo compre, para tener el proyecto, etc. Pues ahora vamos a cambiar, digamos, esta perspectiva hacia una perspectiva en la que vamos a intentar hacer un análisis de daños de nuestro posible proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La severidad del daño, la escala del daño, si es un daño muy pequeñito, muy grande, la probabilidad, la frecuencia, la actualización y el mal uso. ¿Por qué es importante? Bueno, pues si ya vemos de primeras que nuestro proyecto va a tener un daño gigante con una probabilidad muy alta, igual no es el mejor proyecto, ¿no? Si queremos ser responsables. Pero pues igual si el error es muy pequeñito y la frecuencia es muy baja y la probabilidad muy baja, pues no es lo deseable, pero tampoco pasaría tanta cosa. Dentro de la actualización, a lo que se hace referencia, digamos, es que si tú detectas que hay algún problema, la actualización del modelo sea sencilla para poder solucionarlo cuanto antes, y el mal uso es que tenemos que tener en cuenta que por mucho que nosotros cumplamos los principios éticos, hagamos el análisis de daño, etc., siempre puede haber alguien que decida hacer un mal uso de nuestro modelo. Entonces es pues, ver la probabilidad de que esto ocurra e intentar evitarlo a toda costa. Aquí como ejemplo tenemos uno de un chatbot, no sé si os suena, que en Twitter se entrenó un chatbot con tweets de la gente y pues, en menos de un día el chatbot era racista, homófobo y antisemita. Entonces, bueno, pues sería un ejemplo. Una vez que hacemos el análisis de daños de nuestro proyecto, lo que habría que hacer es un análisis de riesgos, es decir, ¿hay algún riesgo que podamos cometer a la hora de hacer el proyecto? Y los riesgos los podemos dividir en estos 4 puntos que vemos a la izquierda. Riesgo de lesión, por ejemplo, daño emocional o psicológico. Imaginaros que sois vosotros las personas que Google le dice, oye, tú eres un gorila. Pues eso sería, podría ser psicológico, con una disminución de la autoestima. Daño físico, que sería, por ejemplo, un caso extremo, una aplicación que recoge datos del GPS, por ejemplo, Strava para correr. Pues igual podrían incluso llegar a secuestrarte. Luego, negación de futuros servicios sería pérdida de oportunidad, pérdida económica, por ejemplo, el caso de Amazon que comentábamos antes, yo estaría perdiendo una oportunidad. De erosión de estructuras sociales y democráticas, como podría ser pues, la manipulación con los gráficos que vemos a veces en las noticias, e incumplimiento de los derechos humanos, que podría ser pues, pérdida de privacidad, dignidad y libertad. Otra vez el ejemplo de los gorilas con la pérdida de dignidad. Entonces, una vez que tenemos identificados nuestros riesgos, no nos podemos quedar aquí, hay que ver cómo podemos mitigarlos. Para ver cómo podemos mitigarlos, los riesgos se clasifican en 3 grados. El primer grado es cuando la compañía causa el daño, entonces tenemos todo el control y podemos mitigar y remediar. En el segundo nivel, tenemos la plataforma, en el que la compañía lo que pasa es que contribuye al daño y pues se coopera y mitigan el remedio. Por ejemplo, en las consultorías, si hacemos un proyecto para una empresa externa, pues igual identificamos algún daño y podemos cooperar y sugerir, oye, mira, detectamos este daño, ¿qué podemos hacer para remediarlo entre todos? Y ya por último, el último punto es el punto de ecosistema, en el que la compañía está directamente ligada al daño mediante una relación de negocio. Entonces, en este caso, sería un poco como la objeción de conciencia, ¿no? Tú puedes decidir, mira, estoy ligada a este daño, o lo solucionamos o yo me salgo, y incluso usar tu influencia, si eres una empresa o persona que tiene capacidad de influencia, para decir, oye, mira, esto no se puede hacer, etc. Ahora vamos a ver el siguiente punto de la adquisición de datos, que os va a contar Cristian un poquito sobre esto. Vale, pues hemos estado hablando de distintos problemas que pueden ocurrir, cómo mitigarlos, y realmente al final todo se basa en sesgos que tenemos, ¿no? En particular sesgo en los datos, pero realmente ¿qué es el sesgo, ¿no? Cuando nosotros no somos capaces de definir el sesgo, realmente no podemos remediarlo, y en muchas ocasiones sabemos identificarlo, o creemos que sabemos identificarlo, pero no somos capaces de definirlo. Entonces, en un escenario como el de ahora, en el que queremos verlo a priori qué puede ocurrir, pues es importante esta definición. Y al final, los sesgos algorítmicos, digamos que son errores sistemáticos, en este caso, pues más a nuestro favor con el tema de Machine Learning, que reproducen el estatus actual creando sistemas injustos, ¿no? Al final promueven esta injusticia
que existe actualmente. Entonces, por ejemplo, un caso es, que ha comentado Sara, ¿no? Que ella no pudiera conseguir, o que una mujer no pudiera conseguir un trabajo por el hecho de ser mujer, que una persona con tatuajes no pudiera conseguir un trabajo, que hasta hace no mucho eran casos que realmente parece que en algunos entornos están medio olvidados, o no, el que lleve lo podrá decir, pero que realmente siguen ocurriendo. Entonces, una vez que lo hemos definido, pues ya podemos intentar atacarlo. Vale, entonces, hemos definido varios tipos de sesgos, nos pararemos en algunos de ellos un poco más, y hemos identificado estos 5 posibles grupos, ¿no? Sesgos en el conjunto de datos, que tienen que ver, bueno, con la adquisición de datos, con cómo están definidos los datos que utilizamos nosotros para hacer, estamos hablando de inteligencia artificial, al final nos basamos en datos, ¿no? Sesgos de asociación, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de asociar directamente, ¿no? Promoviendo estos prejuicios que ya existen, ¿no? Todos lo hemos hecho alguna vez, hemos ido aprendiendo a no hacerlo, pero esa asociación es un sesgo existente. El sesgo de automatización, con los modelos de Machine Learning, tendemos a creer, ¿no? Que lo que nos dice una máquina o un automatismo es mejor que lo que nosotros creemos o lo que nosotros consideramos, con todas las consecuencias negativas que ello puede implicar. El sesgo de interacción, realmente, si estamos hablando de modelos que se entrenan con datos, los datos se recogen. Y la inteligencia artificial no está igual de avanzada o en uso en todos los estratos de la sociedad o en todos los países del mundo. Entonces, si lo que nosotros estamos haciendo es aprender a través de estas interacciones y estamos entrenando modelos aquí, por ejemplo, o en España, vamos a decir, y los queremos reproducir en otros lugares donde no hay datos, va a haber errores. Entonces, tenemos esa necesidad de que las interacciones sean lo más extensas posibles o lo mejor distribuidas posibles para que dentro de unos años no ocurra que estos modelos solo valen para cierta parte de la sociedad. Y luego otro de los sesgos que tenemos es el de confirmación. Esto lo vemos en el ejemplo de Twitter, también lo vemos. Nos gusta mucho, ¿no? Es psicológico, nos gusta asociarnos o juntarnos con gente que piensa lo mismo que nosotros. Lo vemos todos los días en elementos de inteligencia artificial, las recomendaciones que siempre nos recomiendan la parte más extrema de lo que nos gusta, entonces, o sea, de lo que nos gusta, ¿no? de nuestros intereses. Entonces, esta confirmación, este sesgo, lo que nos lleva también es a polos más opuestos y una menos capacidad crítica al final, que te centres en que lo que tú piensas es lo correcto realmente. ¿Vale? Hemos hablado del sesgo en el dataset, vamos a hablar de algún ejemplo, ¿no? Esto ocurre cuando el conjunto de datos no es representativo, ¿no? Al final del conjunto de usuarios que van a utilizarlo, bien ahora, bien después, ¿no? Entonces, si el conjunto de datos no es representativo del conjunto de usuarios al que le queremos dar uso y hemos hecho ese análisis de quién va a ser el usuario o cómo podemos generalizarlo, realmente nuestro modelo no va a funcionar bien y estos sesgos van a prevalecer. Esto ocurre cuando la base de datos es o bien pequeña en cantidad o bien homogénea, es decir, no hemos tenido en cuenta los diferentes elementos que hay en la sociedad, las diferentes personas que la componen o las diferentes situaciones que tiene cada uno. Un ejemplo claro, un predictor de cáncer de piel que funcionaba muy bien, es decir, si veíamos las métricas eran muy buenas. ¿Cuál era el problema? Que funcionaba muy bien en pieles muy claritas, pero cuando nos movíamos a las pieles oscuras funcionaba bastante mal. La métrica era muy buena, porque de hecho en los datos que había no había suficiente diversidad como para poder haber acometido este problema. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos para evitar esto? ¿Estamos considerando a todos los usuarios, como ha comentado Sara al principio? Hemos testeado también el modelo con distintos usuarios, no solo a la hora de entrenarlo, sino después. Otro de los casos, ¿no? Para los que hemos trabajado en Machine Learning o los que hemos visto ejemplos, ¿no? Siempre es muy interesante, coches autónomos y siempre vemos lo bien que funcionan, cómo realizan predicciones las personas, los animales, los ciclistas, es decir, viene un coche aquí, tiene la capacidad de parar perfectamente, no hay ningún problema.
Lo que no tenemos, y de hecho las métricas, si las vemos, son altísimas, funciona perfecto, entonces, pues bueno, vamos a decir que detecta casi la totalidad de las imágenes perfectamente, ¿no? Vale, ¿qué nunca vemos en estos datos? Y no lo consideramos como un caso. ¿Qué ocurre si está cruzando una persona que no obedece a las características, digamos, de todas las imágenes que hemos entrenado? ¿Qué va a pasar? Hemos tenido en cuenta este ejemplo particular, porque si el 99% de las personas que tenemos en los datos funciona, el modelo es perfecto, pero ¿qué pasa? ¿Vamos a atropellar a todas las personas? Lo mismo pasa con gente que va en silla de ruedas. Si tú vas en silla de ruedas, tienes el mismo derecho a que el coche no te atropelle. Sin embargo, no vemos un análisis particular. Y si habéis entrenado este tipo de modelos y veis las imágenes, os reto a recordar una imagen en la que saliera una persona cruzando un paso de peatones, que bien no pudiera ver, que bien fuera en silla de ruedas, etc. 99% correcto, pero ¿qué pasa con ese 1%? Si es que existe ese 1%, que a veces no ocurre. ¿Vale? Luego tenemos este sesgo de asociación, ¿no? Que ocurre cuando asociamos, digamos, las características de una experiencia al entorno en el que se encuentra, ¿no? Tenemos hoy en día, ¿no?, el ejemplo del greenwashing, ¿no? Es decir, McDonald's, la campaña que realizó de poner todo verde, porque asociamos el verde con elementos buenos, elementos ecológicos, todo perfecto, ¿no? Entonces, hacemos esa asociación directamente, es un sesgo que tenemos, verde, con elementos beneficiosos para nosotros. Aquí vemos un caso claro, ¿no? Igual si alguien piensa que viene a España o que eres español o lo que sea, pues ya te está viendo comiendo una paella o bailando sevillanas. Existe el caso de que no. Entonces, este tipo de prejuicios o asociaciones directas lo que crea son sistemas o sociedades que realmente acaban ajustándose, o pensamientos externos que acaban haciendo que esa misma sociedad se ajuste a esos pensamientos de asociación previos que tenemos. Y luego, por último, el sesgo de confirmación que hemos comentado antes, ¿no? Que nos intenta confirmar esas preconcepciones que nosotros tenemos, pues porque al final es la recomendación que nos interesa. Y lo que nos tenemos que preguntar para esta mitigación es: ¿refuerza preferencias populares o solo refuerza esas preferencias populares? ¿Tiene en cuenta realmente lo que ocurre y no lo que queremos que nos diga? ¿Es capaz de cambiar a medida que cambian los gustos? Porque el modelo no es estático, queremos que avance con el tiempo. ¿Vale? Entonces, voy a dejar a mi compañera Sara que siga con la parte del tratamiento de datos, que es el siguiente paso en un flujo de Machine Learning. Vale, dentro del tratamiento de datos, una vez que tuviésemos nuestro conjunto de datos, ¿no?, libre de los sesgos que nos acaba de explicar Cristian, pues ya empezaría la parte de limpieza, etc. ¿En qué se diferencia o qué habría que incorporar al modelo, digamos, de la IA responsable? Bueno, pues normalmente en lo que nos fijamos los data scientists viene a ser, pues, en la calidad del conjunto de datos, las variables que faltan, etc. Entonces vamos a hacer, digamos, un paso de esta calidad del conjunto de datos, recopilación, etc., a otro en el que se valore más la privacidad y seguridad de los datos. En el análisis exploratorio, tener en cuenta la existencia de estos sesgos para intentar identificarlos y, pues, protección de algunas variables que pueden ser vulnerables, como serían género, edad, raza, etc. Vamos a hablar así un poquito por encima, rápidamente, de la detección de sesgos, porque muchas veces se habla de que los modelos son como los malos de la peli, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazon, qué malo, discriminan a las mujeres, pero ¿es el modelo o son los datos con los que se entrena el modelo, ¿no? Entonces, realmente, antes de empezar a crear ese modelo, hay que detectar los sesgos, y en todo caso, el modelo no es el malo, porque el modelo nos puede servir como lente, digamos, para detectar ese sesgo y además como herramienta para mitigarlo. Es decir, si yo no tengo mi modelo, si yo no estoy identificando ese bias, ese sesgo, va a quedar ahí. Entonces, los investigadores definieron unas métricas que se llaman métricas de fairness, y en lo que se basan, digamos, son sobre todo modelos de clasificación con métricas clásicas, que lo que hace es ver que el performance del modelo, digamos, no varía
al incluir variables como pueden ser género, edad, raza, etc. E incluso permite cuantificar el efecto de estas variables en la predicción del modelo. Entonces, pues lo que decíamos, ya vemos, esta variable influye mucho en la decisión final, por ejemplo, el género en Amazon. No es que el modelo esté mal, es que tenemos que hacer un ejercicio de pensar, vale, ¿qué puede estar mal en mis datos para que mi modelo esté prediciendo esto, ¿no? Entonces, pues podríamos ver, por ejemplo, en el caso de cáncer de piel, vale, es que tenemos 3 imágenes de pieles oscuras y 1 millón de pieles claras. Pues obviamente el modelo funciona bien para las claras, pero no es que el modelo esté mal diseñado, sino que el conjunto pues es un poco pobre. Y ahora vamos a pasar ya, una vez visto así el tratamiento de datos, a la parte de modelo, que va a empezar Cristian y luego continúo yo un poco. Vale, hemos hablado de los datos, ¿no? El siguiente paso que tenemos es el modelo, bien sea entrenamiento, bien sea la inferencia, ¿no? Podríamos dividir la generación de un modelo en estas dos partes, ¿no? Entonces, digamos que lo que pretendemos, cuando hemos hablado antes también de transparencia, etcétera, es que nuestro modelo realmente pueda rendir cuentas. Por rendir cuentas es que si nosotros le hacemos una pregunta, no al modelo, sino al desarrollador, a la empresa, etcétera, sea capaz de responder esas preguntas, ¿no? Entonces, realmente los que tenemos que rendir cuentas somos los que hemos creado esto, o tenemos que ser capaces de dar herramientas para que estos modelos rindan dichas cuentas. Entonces, el modelo tiene dos fases principales, así en bloque grande, que digamos sería la parte de entrenamiento y la parte de inferencia. En la parte del entrenamiento tenemos que ser capaces de explicar el modelo a distintos perfiles, es decir, bien sea a perfiles más técnicos, a perfiles más a nivel de usuario o incluso a perfiles externos al mundo de Machine Learning. Tenemos que tener una capacidad de depuración del modelo, es decir, no podemos hablar de he dejado ahí un modelo y está funcionando. ¿Está funcionando? ¿Qué hace el modelo? ¿De dónde lo has sacado? ¿Somos capaces de mitigar los errores? Porque si no tenemos esa capacidad de depuración del modelo, no podemos entrar dentro, no entendemos lo que hace, no somos capaces ni de mejorarlo ni de prevenir errores sistemáticos. Tenemos que asegurar que el modelo cumple su cometido, a veces se nos olvida esa parte. Creamos un modelo que decimos funciona y no nos hemos ni siquiera planteado qué es funciona, es decir, funciona porque me da un número bueno y porque a la empresa le vale, por así decirlo. Pero tenemos que asegurarnos que cumple el cometido para el que lo hemos diseñado en esa primera fase que nos ha comentado Sara. Tenemos que comprobar que el entrenamiento sea justo. Hemos hablado antes de distintas métricas, por ejemplo. ¿Una métrica de acierto del 99% es justa? Puede serlo si los datos están balanceados. Si no están balanceados, ¿qué está ocurriendo? Un 99% si justo a un grupo social es ese 1% en el que falla, no es justo. Entonces, tenemos que comprobar que ese entrenamiento se haga de una manera justa, ya no el modelo, sino el propio entrenamiento. Y luego tenemos que tener la capacidad de explicar con qué datos se ha entrenado el modelo. Es decir, cuando nos vengan a preguntar, tenemos que decir por qué tiene estos sesgos, si es que los tiene. Esperemos que no. Y luego en la fase de inferencia tenemos que ser capaces de realizar un seguimiento del modelo que hemos utilizado o que estamos desplegando, es decir, conectarlo con esta parte del entrenamiento, y tenemos que ser capaces de dar explicaciones de las predicciones que harán que los clientes o los usuarios finales o que nosotros mismos seamos capaces de reconocer qué es lo que está haciendo el modelo y mitigar posibles fallos. En cuanto a la explicabilidad, entra Sara. Vale. Surge un poco la pregunta entonces de si podemos fiarnos de nuestros modelos, ¿no? O sea, podemos tener en el flujo clásico de Machine Learning, nos solemos centrar mucho en las métricas que comentábamos, accuracy, precision, recall, pero esto no significa que nos podamos fiar de nuestro modelo, porque puede ser que nuestro modelo esté haciendo esas predicciones basándose en cosas completamente aleatorias y que simplemente pues, o tenga suerte o que haya inferido eso de los datos. Entonces, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Vale, tengo mi modelo, pero ¿realmente lo que predice lo está haciendo en base a algo con sentido? Para verlo con un ejemplo que sacamos de un paper de una técnica de explicabilidad, es un clasificador que lo que intenta predecir es si en las imágenes hay o huskies o lobos. Entonces, imaginaros que tenemos un modelo que funciona genial, que tiene una accuracy del 90% y decimos, vale, pues venga, para adelante. ¿Y qué pasa? Que nos llega esta imagen de un husky, obviamente, ¿no? Todos lo podemos reconocer,
y nuestro modelo nos dice que no, que esto es un lobo. Entonces decimos, ostras, ¿por qué si el modelo funcionaba perfecto con nuestros datos de test? Pues para esto tenemos estas herramientas, como comentaba, como Lime, que lo que nos permite es ver en qué se está fijando nuestro modelo. Entonces tendríamos la imagen de la izquierda, que es lo que le estamos pasando a nuestro modelo, y en la derecha en qué se está fijando el modelo para hacer la predicción. Entonces vemos que realmente no se está fijando en el animal, que es como el objetivo que tiene nuestro clasificador, sino que se está fijando en el fondo de la imagen. O sea, este modelo lo que está aprendiendo a detectar es si hay nieve en la imagen o no. Esto es un poco lo que comentábamos antes, del bueno y malo de la peli. ¿Es malo este algoritmo? Bueno, no sirve para lo que queríamos, pero gracias al algoritmo nos estamos dando cuenta que igual hay un error en nuestro conjunto de datos y entonces pues, se ve que todas las imágenes del lobo tenían nieve y el modelo infirió nieve igual al lobo. Entonces pues, hay que tener cuidado con esto. Otro ejemplo de este también es los tanques del Pentágono, no sé si os suena, que bueno, hicieron un clasificador para detectar si en imágenes había tanques o no. Y pasó que justo coincidió que en todas las imágenes con tanques había sol y en todas las imágenes sin tanques estaba nublado. En Galicia teníamos suerte, no había. Entonces, al final, ¿qué pasó? Que cuando llegaban datos ya reales, nunca detectaban los tanques, solo decía sol o nublado. Y pues gracias a este tipo de herramientas también se puede solucionar estos errores. ¿Qué beneficios tenemos entonces con la explicabilidad? Inspiran confianza. Yo me imagino que si os pongo el mismo ejemplo de Husky Lobo y os digo, mira, fijaros, se está fijando en la forma de las orejas, en la forma de la nariz, diríais, vale, Sara, pues sí, te lo compro, pero si os pongo ese de se está fijando en la nieve, me decís que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, este sería un aspecto. Luego, nos permite mejorar los modelos, porque, por ejemplo, lo que comentábamos de los datos que nos permitió ver que es que los datos de entrenamiento estaban mal. Gracias a esto podemos mejorar nuestro conjunto de datos que va al final permitir mejorar el modelo. Luego nos permite detectar posibles sesgos, ¿no? Porque por ejemplo pues aquí el sesgo igual sería que hay muy poca heterogeneidad en el conjunto de lobos, de imágenes de lobos. Luego nos permite explicar los resultados obtenidos, lo que hablábamos al principio del principio ético de transparencia. Nosotros como usuarios podemos ver por qué estamos obteniendo la predicción que se obtiene. Y ya por último permite comparar distintos modelos. Imaginaros que tenemos dos modelos muy buenos con las mismas métricas, pues podemos ver qué se explica o en qué se basa cada modelo para hacer su predicción, para decidir cuál se ajusta mejor realmente a lo que queremos predecir. Hay dos tipos de explicabilidad, que sería la global, que responde un poco a la pregunta, ¿podemos fiarnos de este modelo? Y la local, que sería, ¿me puedo fiar de esta predicción del modelo para este usuario concreto? Entonces, por ejemplo, cuando nos deniegan o aceptan un seguro basado en IA, pues estaría bien, ¿no?, que te dijeran, oye, mira, esto lo está haciendo una IA, somos transparentes contigo y te lo aceptó o denegó por estos motivos. Pues eso sería la explicabilidad local y la global sería a nivel más general. Y la pregunta es también, ¿en qué tipos de datos podemos usar estas herramientas, ¿no? Bueno, pues por suerte las podemos usar en imágenes, como vimos con los lobos, en datos tabulares, que serían pues, bases de datos, al final Excel, por ejemplo, y en texto. Vamos a ver un ejemplito, otro ejemplito de imágenes curioso y uno de texto. En este caso tenemos un clasificador que lo que hacía era detectar si en la mamografía se veía un posible cáncer de mama o no. En la imagen de la izquierda las flechitas apuntan a los puntos en los que se fijan los radiólogos para decir, oye, mira, yo creo que este tumor es maligno. Y en la derecha, el rojo, vemos en lo que se fija el modelo. Entonces, realmente es lo que hablábamos un poco de inspirar confianza, ¿no? Si vemos que más o menos se está fijando exactamente en lo mismo, sí que podemos esperar confiar en este modelo. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, por ejemplo, había un ejemplo, creo que era de imágenes radiológicas, del pecho, o sea, de la caja torácica, que se veía que había un hospital A, hospital B, y el modelo lo que aprendía, o en lo que se fijaba, venía a ser como un poco el ejemplo de la nieve. Los casos de hospital A
siempre tenían neumonía, creo que era, y los casos del Hospital B nunca. Obviamente eso no te da ningún tipo de tranquilidad ni confianza, porque si voy al Hospital B no me van a detectar la neumonía aunque la tenga. Entonces, por eso está bien estas herramientas. Y ya otro ejemplo, para ver también un poco lo que comentábamos del mejor modelo. Aquí tenemos un clasificador que lo que hace es decidir si el texto habla de cristianismo o ateísmo. Entonces vemos que en los dos casos son un conjunto, perdón, un correo electrónico, lo predice correctamente como ateísmo, pero si nos fijamos en el gráfico, en las variables en las palabras que usa para predecir el resultado, vemos que sería pues God, courage, etc. Entonces nos centraríamos en el primero, nos quedaríamos con el primero. ¿Qué tipos de explicabilidad hay? Pues depende un poco de las técnicas, dependen un poco del tipo de modelo. Podemos ser modelos simples, que son los entendidos por los humanos, y los modelos caja negra, que es donde ya entran estas herramientas en juego, digamos. Con esto finalizamos esta parte. Vamos a ver rápidamente la de despliegue y operaciones, que os las va a contar Cristian. Sí, vamos a ir un poco rápido, que estamos ya en el límite del tiempo casi. Entonces, ya tenemos nuestro modelo desplegado en la parte anterior, tenemos datos, pretendemos que sean inclusivos, hemos intentado seguir todas las técnicas que hemos comentado, realizamos las predicciones. ¿Qué es necesario? Es necesario un ciclo abierto para que la gente pueda contribuir a explicarnos si el modelo está actuando correctamente. Nosotros, aunque tengamos un equipo diverso, un equipo que cumpla las condiciones, lo tenemos que testear en el mundo real. El mundo real puede avanzar desde que hemos creado el modelo hasta que lo desplegamos, e incluso puede ir avanzando con el tiempo. Entonces es importante que tengamos la capacidad de que las personas que estén utilizándolo sean capaces de retroalimentar estos datos, para así poder adaptarnos más rápidamente a lo que está ocurriendo y no crear modelos erróneos en el momento ya del despliegue en el mundo real. Bueno, aquí hay una frasecilla un poco ¿no? de Heráclito de Éfeso, que bueno, nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia en el río y en el que se baña, ¿no? Lo que queremos incluir aquí es el concepto de data drift. Data drift ocurre cuando lo que hemos comentado. Entrenamos los datos con un modelo, es decir, moda de los años 80, lo desplegamos, vamos a utilizarlo ahora. Si lo utilizamos ahora, no lo va a utilizar nadie, ¿no? El modelo funcionó en su momento, las métricas son perfectas, pero tenemos que incluir los cambios que ocurren y veríamos esta decadencia o este descenso en la métrica, porque realmente los modelos son estáticos, basados en datos históricos, pero estáticos al fin y al cabo, y esto es lo que queremos evitar. Queremos prevenir este desfase, y para prevenirlo es importantísimo monitorizar el modelo, darnos cuenta de alertas en los cambios, o sea, alertar de cambios, es decir, está cambiando la precisión que tengo o la calidad del modelo, están cambiando la distribución de los datos, es decir, esto ocurre con el cambio de la sociedad, con el cambio del uso que le estamos dando a la aplicación, por diversas razones, ¿no? Detectar ese desfase y realmente aplicar la solución lo más rápido posible para que el modelo no se quede atrás y siga funcionando para todos los usuarios, que es nuestro objetivo. ¿Vale? Voy a saltar esto por encima, simplemente tener en cuenta que hemos hablado de todo el tema legal y Europa está teniendo en cuenta en particular temas legales, tienen marcos para excelencia, para confiar, hay un artículo, en un libro blanco en inteligencia artificial, lo podéis buscar, es decir, la gente está haciendo énfasis y Europa en particular quiere ser líder también y está haciendo énfasis en este tipo de elementos llevándolo a una regulación que incluya todo lo que estamos comentando. Y comentar simplemente que va a comenzar un primer entorno de pruebas en los que se van a juntar reguladores y empresas de inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial, unas pruebas controladas de las que pretenden que se innove en inteligencia artificial, que los reguladores estén presentes y de ahí sacar técnicas para estas futuras empresas que sigan esas regulaciones a través de lo que ha salido en las pruebas. Comienza este mes y se presentarán los resultados en 2023 durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, así que tendremos que esperar un año para ver los resultados. Y te dejo la parte final, vamos un poco rápido por el tiempo. Vale, nada, aquí lo que comentaba un poco Cristian, que no es solo que se vaya a hacer, sino que ya hay algunas cosas que se están haciendo, como es la política de GDPR, ¿no? Que pues al final esto lo que viene
a proteger son los datos de los usuarios, los datos personales, porque al final nosotros sabemos que las aplicaciones gratis no es que sean gratis, es que lo que usan son nuestros datos y es lo que nos están comprando, digamos, por el uso. Entonces, bueno, esto sí que pone unas sanciones por incumplimiento. Y aquí, como ejemplo de la importancia del GDPR, el Cambridge Analytica sucedió antes de la ley GDPR. Entonces, la multa a Facebook fue de $500.000, o sea, eso para Facebook es nada, calderilla. Ahora, con el GDPR sería la sanción más alta, que sería un 20% de lo facturado ese año, ascendería a 1.300 millones de euros. Entonces, para Facebook sigue siendo poco, pero bueno, o sea, ya es bastante más. Y nos gustaría cerrar la charla con unos dilemas éticos para que veáis que, aunque hablamos de la legislación y todo esto, no es tan sencillo como lo que decimos, porque al final pues, no sabemos qué es correcto y qué no. O sea, hay muchos dilemas éticos que todavía no tienen solución. Entonces, aunque tengamos estas leyes, ¿son justas estas leyes? Pues todavía no se puede saber, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy famoso, el dilema del tranvía. Tenemos un tranvía que pasa por la vía y va a atropellar a 5 personas. Podemos desviar la palanca y atropellaría a solo una. ¿Qué es más correcto? No lo sabemos. O sea, ¿cuál es el valor de las personas? ¿Es mejor atropellar a 5 o atropellar a una? Y esto se puede ver en los coches autónomos. ¿Qué valoramos más, la vida de los transeúntes o la vida de los pasajeros que compraron el coche? Otro ejemplo sería el dilema de las redes sociales. No sé si visteis el documental este en Netflix, está muy guay, en el que se ve cómo a través de las redes sociales pues, se puede llegar incluso a influenciar. No os hago spoilers si queréis verlo, pero bueno, ahí se ve cómo a través de Instagram pues, se influencia un poco a un adolescente. Y ya por último, el último caso es el de la IA creativa. Aquí vemos un cuadro de un proyecto que es el siguiente Rembrandt. A mi madre la engañó, que le pregunté, mamá, ¿quién hizo este cuadro? Y me dijo, no, parece un Rembrandt, pero lo que es realmente está creado por un algoritmo de IA que estudió un montón de cuadros de Rembrandt píxel a píxel y creó este cuadro, ¿no? Y entonces aquí la duda viene a ser un poco de quién es la autoría. La autoría es del modelo de IA, es de Rembrandt porque se usaron sus cuadros para hacer este cuadro, de los ingenieros que desarrollaron el modelo, no se sabe muy bien, ¿no? Y esto pues, os puede sonar un poco porque al final viene a ser la misma problemática que hay con GitHub Copilot. Y con esto ya finalizamos la charla. Si tenéis alguna pregunta. ¿Cómo se enfrenta hoy en día, ahora mismo, en empresas grandes como Plain, este problema de la falta de inclusividad? ¿Hay formación? ¿Hay comités de personas que supervisan cómo se está realizando esto? ¿Cómo se lleva este problema ahora mismo? Sí que hay un comité para, pues eso, inclusividad y demás. Ahora mismo, por ejemplo, creo que fue en septiembre, sí, de septiembre a noviembre, creo que son aquí mis compis que me digan, está habiendo un curso para eso, para fomentar la inclusividad, diversión, diversidad, no diversión, también diversión. Etcétera. Entonces sí que se tiene en cuenta y en el propio equipo, pues eso, lo que comentábamos, ya desde el problemilla este que tuvimos con el chatbot, pues tenemos en cuenta, oye, revísamelo tú que eres de Canarias, revísamelo tú que eres de no sé dónde, para intentar ser eso, lo más diversos y verlo con perspectiva global, no solo desde mi punto de vista, vamos. Sí, al final es lo que ha comentado también, es recalcar que esto tiene que salir de nosotros somos los desarrolladores, los que tenemos que empujar en esa dirección, porque al final los riesgos hay gente que no le interesa, entonces, o les interesará muy a futuro. Entonces, como ha comentado Sara, es importante que salga de nosotros, ¿no? Y por eso damos también este tipo de charlas, pues para que veamos que nosotros estamos interesados y que vosotros, por favor, también lo apliquéis o lo intentéis aplicar o lo empujáis dentro de vuestras empresas.